Bienvenidos nuevamente. En esta videoclase estudiaremos una de las metodologías ágiles que más se aplica a nivel de desarrollo de proyectos, como lo es la metodología Scrum. Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el desarrollo de productos complejos desde principios de los años 90. No es un proceso o una técnica para construir productos, sino que es un marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear varias técnicas y procesos, donde se muestra la eficiencia de las prácticas de gestión de productos y las prácticas de desarrollo, de modo que se puede mejorar proyecto por proyecto. Al hablar de Scrum, debemos tener presente las siguientes características. Es una metodología ligera, ya que centra en que todo sea sencillo y que no se dedique demasiado tiempo en cosas que no son necesarias. Es fácil de entender, ya que tiene pasos bien establecidos y actividades fáciles de realizar. Adopta una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa del proyecto. Está basada en la calidad de resultados y en la autoorganización de equipos, más que en la calidad de los procesos empleados. Posee solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizarla una tras una en el ciclo secuencial en cascada. Entre algunas de las ventajas que ofrece esta metodología están la flexibilidad a los cambios, la reducción de tiempo, mayor calidad del software, mayor productividad, predicciones de tiempos, reducción de riesgos. Los valores o principios básicos que deben de cumplirse en esta metodología son el respeto entre las personas, ya que se fundamenta en el trabajo en equipo. Se debe respetar a cada una de las personas que desempeñan los diferentes roles durante todo el desarrollo del proyecto. La responsabilidad y autodisciplina, ya que la metodología se basa en un estimado del personal de cuánto me puedo tardar para hacer los diferentes requerimientos definidos por el usuario. Se requiere de confianza y disciplina para trabajar lo asignado en el tiempo definido. El trabajo es enfocado y orientado para el valor al cliente. Siempre pensar en lo mejor para el cliente y no en lo más fácil para el analista programador. Y por último, tenemos los compromisos adquiridos por el equipo de trabajo hacia el cliente, del dueño del proyecto hacia el equipo de trabajo y del Scrum Manager hacia el equipo de trabajo. Es decir, que es un trabajo enteramente en equipo. Los componentes que están presentes en la metodología Scrum son los roles, los eventos y los artefactos. Los roles son todas las personas que deben de estar involucradas a lo largo del desarrollo del proyecto y son con quienes se deberá diseñar el software a desarrollar. Los eventos son todas las actividades específicas que deben de hacerse en ciertos momentos del desarrollo. Y los artefactos son todas las herramientas que nos ayudarán en la aplicación de la metodología. A continuación procederemos a explicar los roles de la metodología Scrum. Entre los roles que se pueden adquirir en la aplicación de Scrum tenemos el Product Owner, los Stakeholders, el equipo de trabajo y el Product Manager. El Product Owner o dueño del proyecto generalmente es el dueño de la empresa. Es quien contrata al equipo de desarrollo para que se le desarrolle un software. Es quien vela porque se cumplan las normativas internas de la organización y es quien indica qué persona colaborará para dar los requerimientos que el sistema deberá contener. Luego tenemos a los clientes o stakeholders, que son quienes realizan las tareas a sistematizar. Son los usuarios directos del sistema a desarrollar y son con quienes el equipo de trabajo trabajará de la mano para el desarrollo del nuevo software. El equipo de trabajo estará compuesto por una serie de personas necesarias para desarrollar el proyecto. Generalmente estos equipos siempre tendrán analistas programadores y testers, pero en algunas ocasiones puede integrarse un administrador de base de datos o un documentador que apoye en los procesos de desarrollo. Y por último, el Scrum Manager, que es quien dirige el proyecto. Es quien vela por el equipo de desarrollo tenga todo lo necesario para realizar el software. Y es quien coordina las reuniones, resuelve problemas y mide los tiempos y asigna los recursos necesarios. Cuando en Scrum se menciona la palabra artefacto, hace referencia a todas aquellas herramientas que se utilizarán por los diferentes roles en la metodología para ejecutar eventos.
Estas herramientas son las pilas de producto o Product Backlog, las pilas de Sprint o Sprint Backlog, los gráficos de trabajo o Burn Down Chart y la pizarra de actividades. A continuación procederé a explicar qué son cada una de estas herramientas. La pila del producto o Product Backlog son todas aquellas funciones o requerimientos que el sistema deberá contener. Las funciones del producto o los requerimientos en la metodología Scrum son denominadas historias de usuario. Las historias de usuario son una descripción breve de una funcionalidad del software, tal y como lo percibe el usuario. Son descritas por el cliente o el usuario. Deben de ser una o dos frases utilizando el lenguaje de negocio del usuario. Al querer desarrollar un software, lo primero que se debe hacer con el cliente es definir una lista de historias de usuario, lo cual al final será el alcance del proyecto o lo que se va a tener. Las historias de usuario se convierten en el insumo para el siguiente artefacto, que es la pila del sprint. La pila del sprint o sprint backlog descompone las historias de usuario en unidades de tamaño adecuado para dar seguimiento del avance diario, identificar riesgos y problemas sin necesidad de procesos de gestión complejos. Es también una herramienta para la comunicación visual directa del equipo. Estas historias serán estimadas, como se explicará más adelante en el evento Sprint Planning, para determinar la duración de un sprint. Para cada una de las historias de usuario se debe detallar su prioridad, una descripción más ampliada, qué analista será el encargado de la historia y cuáles son los criterios para dar por terminada dicha historia. Al tener ya definido el artefacto del Sprint Backlog, se pasará a utilizar la siguiente, que es la pizarra de las actividades. La pizarra de las actividades contiene todas las historias que serán realizadas en cada sprint. Como podemos ver en la imagen, la pizarra debe dividirse en 3 columnas. La primera columna denominada To Do o historias por hacer, que son todas aquellas historias que están planificadas en el sprint, pero que no han sido iniciadas. La segunda columna, que es la de Doing o haciendo, que indica todas las historias que ya están siendo trabajadas por el equipo de trabajo. Y por último, la columna Done o terminada, que indica que la historia ha sido terminada según los criterios definidos en el artefacto anterior del Sprint Backlog. Existe una variante de la columna Doing, ya que puede dividirse en más columnas. Por ejemplo, podemos agregar una columna de análisis, diseño, programación y pruebas para saber exactamente en qué grado de avance se tiene una historia de usuario. Esta pizarra se utiliza más adelante en los eventos de las metodologías. En la parte inferior podemos observar en la gráfica pequeña que es el siguiente artefacto que vamos a ver y que es llamado el gráfico de trabajo. El gráfico de trabajo o Burn Down Chart es una herramienta de planificación que es utilizada por el Scrum Manager para ir monitoreando el avance que va teniendo el sprint. La estrategia ágil para el seguimiento del proyecto se basa en medir el trabajo que falta, no el realizado, y en el seguimiento cercano del avance. En el eje X del gráfico se colocan los días a trabajar y en el eje Y las actividades o historias que se quieren alcanzar en un determinado periodo. Se tendrán 2 gráficos de puntos que se muestran en la imagen. La línea celeste indica el tiempo ideal a trabajar, que a medida que una historia se va dando por terminada en el tiempo de entrega, deberá ir disminuyendo de manera potencial. Y la línea verde indica cómo realmente se va ejecutando y los tiempos que en realidad se está tomando el equipo de desarrollo en realizar el proyecto. Este artefacto del gráfico de trabajo es el que sirve al Scrum Manager a determinar qué necesidad hacer para poder terminar el sprint en el tiempo estimado. La metodología Scrum involucra una serie de eventos o actividades que deben de realizarse a la hora de desarrollar proyectos. Uno de los eventos más importantes es el que se denomina Sprint, y este es cada ciclo o iteración de trabajo que produce una parte del producto. Dicha entrega debe estar totalmente terminada y funcional, lista para ponerse en producción. Es por ello que cada sprint se debe estar compuesto por todas las etapas de desarrollo, incluido el despliegue. Esto es una de las grandes diferencias con otras metodologías. Los demás eventos que posee esta metodología son
la reunión de planificación del sprint, los Scrum Daily Meeting, la revisión del sprint o Sprint Review y la retrospectiva del sprint. A continuación procederemos a explicar cada uno de estos eventos. Primero debe iniciarse con el Sprint Planning o planificación del sprint. Esta etapa es donde se define qué objetivos se pretende cumplir con el sprint a realizar. Aquí es donde los artefactos inician su interacción, ya que al tener definido el Product Backlog, se define el alcance del proyecto. Del Product Backlog son extraídas las historias de usuario que serán utilizadas en la definición del sprint. Al tener seleccionadas dichas historias, se determina el objetivo del sprint y se construye la versión inicial de la pizarra de actividades. Se inicia con el refinamiento del sprint, que es la revisión de las historias, para identificar si dichas historias sean lo más pequeñas posible para poder ser ejecutadas. Si no lo son, estas deben de dividirse en subhistorias, para hacerlas lo más atómicas que se pueda. Al tener definidas las historias de usuario, se procede a realizar el cálculo de la duración del sprint, que no es más que asignar cuánto es lo que se tardará una historia de usuario en ser terminada. Se suma la cantidad de actividades a tener por cada historia y es lo que se coloca en el eje Y en el artefacto del gráfico de trabajo. Luego se suman los tiempos que conllevará dicha actividad y es lo que se coloca en el eje de la X. Luego de tener definido qué es lo que se realizará, se da el inicio del desarrollo del proyecto. Y es necesario realizar el evento denominado Daily Meeting o reuniones diarias del Scrum, en donde el Scrum Manager hace 3 preguntas a su equipo de trabajo. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué voy a realizar? ¿Y qué impedimentos tengo para realizar una actividad? Esto le servirá al Scrum Manager para ayudarle al equipo de trabajo a superar los impedimentos que se cumplan y que se cumpla con lo planificado. Las reuniones diarias del Scrum sirven para aclarar dudas sobre las historias de usuario. Es donde el equipo de trabajo comunica al Scrum Manager si necesita reuniones con el usuario para dar avances, para aclarar requerimientos o para dar por finalizada una historia de usuario. El equipo de desarrollo hace un cálculo del avance de las actividades para ser colocado en el gráfico de trabajo y mueve las historias de usuario a lo largo de la columna de la pizarra de actividades. La revisión del sprint o Sprint Review es una reunión realizada al finalizar el sprint para comprobar el incremento a entregar. Es una reunión que no debe durar más de 4 horas entre todos los roles que conforman la metodología. Los objetivos de esta reunión son que el Product Owner compruebe el progreso del sistema e identifique qué historias de usuarios se pueden considerar terminadas. Que el usuario de trabajo entregue oficialmente el incremento para ultimar los detalles de las pruebas en marcha o el despliegue de dicho producto. También esta reunión se utiliza para que el equipo de desarrollo realice el feedback del Product Backlog que servirá de insumo para el siguiente sprint. Al ser entregado el software a su dueño y clientes, el equipo de desarrollo junto con el Scrum Manager realiza una reunión denominada retrospectiva del sprint. El objetivo de esta reunión es saber cuáles actividades son las que se realizarán de manera correcta, para que éstas puedan ser retomadas por el equipo de desarrollo en un nuevo sprint. Otro objetivo es identificar qué errores se cometieron durante el desarrollo del sprint, para así poder plantear estrategias de mejora e implementarse en el siguiente sprint. La imagen que estamos observando es un resumen de todo lo que hemos cubierto en esta videoclase. Primero definimos la historia de usuario para determinar el Product Backlog del proyecto a desarrollar. Ya teniendo definido dicho listado, se procede a planificar cada uno de los sprints a realizar. Luego se inicia la primera iteración, definiendo el Sprint Backlog 1 y teniendo el tiempo que se tardará el sprint. Según la metodología Scrum, un sprint no debe de extenderse de 4 semanas, así que si el cálculo se extiende de las 4 semanas, se deberá retirar historias de usuario para que cumplan con ese tiempo recomendado. Al tener ya definida mi planificación, se inicia con la ejecución del proyecto, realizando reuniones diarias para ir revisando el avance que se está teniendo. Durante estas 4 semanas se debe de ir realizando reuniones con los clientes
para saber si lo que estoy desarrollando está cumpliendo con lo planteado. Al terminar de analizar, diseñar, construir, probar y documentar mi incremento, se procede a dar por finalizado el sprint. Y luego se realiza la revisión del sprint para dar por entregado el sprint y así recibir retroalimentación del Product Backlog que no ha sido iniciado. Luego se reúne el equipo de desarrollo con el Scrum Manager para realizar la retrospectiva del sprint. Al terminar con el evento, se inicia nuevamente el ciclo con un nuevo sprint planning. Cuando todas las historias de usuario han sido colocadas en la columna realizadas, es cuando se da por concluido el desarrollo y despliegue del proyecto. La aplicación de la metodología Scrum requiere de un alto compromiso entre todos los roles participantes para realizar los diferentes eventos utilizando los artefactos como ayuda para efectuar el desarrollo. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima videoclase.